Ale Guerra para que inicie con la cátedra. Gracias, Miguel Ángel. Muy buenas noches para todos. Vamos a dar inicio a... Buenas noches, Alec. ¿Cómo está? Buenas noches a nuestra clase el día de hoy. Yo creo que entre hoy y mañana vamos a terminar el contenido de la evaluación de la primera fase, porque hasta donde tengo entendido, me aclaró Miguel Ángel, la otra semana inician los exámenes parciales, ¿verdad? Sí, Alec. Muy bien. Entonces, el día 18 de agosto, si no recuerdo mal, nos toca a nosotros la prueba, la evaluación, que sería el próximo viernes. Así que el día de mañana vamos a terminar de mandar las presentaciones y ya tienen ustedes el material para que inicien a estudiar. Vamos a retomar el tema con el que nos quedamos en la clase anterior y es en relación a la estructura social. Y recuerdo que logramos ver todavía esta diapositiva en donde vimos que para entender lo que es la estructura social tenemos que partir del pensamiento de Aristóteles, quien afirmó que el hombre es un animal social. Cuando hablamos de animal no lo relacionamos a un término despectivo, sino a un ser vivo. Pero vamos a ver que si bien es cierto, hay otros seres vivos que conviven en manada o que conviven en algún tipo de comunidad, el hombre tiene una característica especial y lo distingue de los otros seres vivos, como lo indiqué, porque tenemos la capacidad de pensar. ¿Qué tipo de pensamientos? Conceptos de tipo general y conceptos abstractos. Y de esa cuenta es que nace también el estudio de todas las ciencias, porque el ser humano a lo largo de la historia de la humanidad ha venido en constante evolución, al punto que ha logrado inventar todo lo que tenemos hoy a nuestra mano y que busca darnos una forma más fácil de obtener los recursos, una forma más fácil de vivir y que todos los seres humanos gocemos de bienestar. Pero esto no hubiera sido posible si no se cumple esta característica que mencionaba Aristóteles, y es de que el hombre necesita de sus semejantes para poder lograr sus objetivos. Y eso nosotros lo podemos ver desde cualquier aspecto, aun cuando haya personas que tengan una postura en la cual indiquen que les gusta que les gusta la soledad, que no les gusta compartir, de una manera directa o indirecta, siempre van a necesitar de la ayuda y el acompañamiento de las demás personas. Solo vamos a pedirle a Gladys que apague su micrófono, por favor. Gladys Contreras. Gladys, tu micrófono, compañera. Muy bien. Entonces, en ese contexto, como lo indicábamos, algo esencial para que el hombre haya logrado evolucionar al punto en que estamos hoy, y que son acontecimientos y fenómenos que va estudiando la sociología acompañada de otras ciencias, es cómo el hombre ha sido capaz de comunicar ese pensamiento abstracto y de ideas generales que va generando en su mente, y obviamente pues lo hace a través del propio lenguaje. El lenguaje es la forma en que los seres humanos nos expresamos. De esa forma el hombre ha ido expresando el razonamiento, el pensamiento de las cosas, y como está remarcado acá en la presentación, el lenguaje
es un medio activo por medio del cual el ser humano logra intercambiar sus ideas, porque es necesario para lograr encontrar algún tipo de solución a la problemática que han vivido las sociedades para superar los retos y las dificultades que va enfrentando en cada época, es necesario esa interacción entre los seres humanos. Y para ello, pues, está el lenguaje, la forma en que nos comunicamos. Existen diferentes tipos de lenguaje, diferentes tipos de forma de comunicación, pero a la sociología como tal le interesa estudiar ese, ese fenómeno, esa interacción en donde queda consolidada la vida del hombre en comunidad, porque hay situaciones que el hombre ha ido creando, que ha ido inventando, que ha ido mejorando en beneficio de los demás, que como bien lo indiqué hace un momento, no lo hubiera podido lograr si lo hace solo, si no comparte con los demás las ideas que a él le han ido surgiendo. De una mente puede nacer y puede surgir una idea, pero de un conjunto de mentes, de un conjunto de pensamientos, del razonamiento de varias personas, esa idea se va mejorando y se va perfeccionando. Eso sucede en todos los ámbitos de nuestra vida y como ejemplo siempre podemos tomar la familia, el trabajo, la universidad. En la familia, por ejemplo, puede ser que del papá o de la mamá surja una idea, surja un proyecto que va a ser en beneficio de todos los integrantes del núcleo familiar. Cuando esa idea es compartida a través del lenguaje con esa comunidad que se llama familia, de ahí surgen otras ideas que pueden aportar los hijos, que puede aportar una tía, un abuelito, hasta que finalmente las ideas, el razonamiento de cada uno de ellos van dando forma a ese proyecto inicial, se va perfeccionando y entre todos logran llegar a un consenso para lograr ese objetivo. ¿Cuál puede ser ese objetivo? Puede ser un proyecto de comprar una vivienda, alguno de los integrantes de la familia puede pensar que es necesario que ya no se pague más alquiler y que el dinero del alquiler mejor se invierta en una vivienda, y los demás pues ya van dando ideas de cuáles son los lugares en los cuales les gustaría vivir, pero otro va a hacer su aporte en relación a cuáles son los ingresos que necesitan, cuáles son las ventajas o desventajas de vivir en uno u otro lado, de vivir en el área urbana, de vivir en el área rural, hasta que finalmente se ponen todos de acuerdo y ese proyecto se vuelve realidad. ¿Y qué es lo que busca ese proyecto? Pues que la familia tenga estabilidad y que vaya creando un patrimonio. Pero para eso nos damos cuenta que se va ya dando dos acciones que son características del ser humano y es pensar y comunicar nuestro pensamiento. ¿Con quién? Con quienes convivimos en sociedad. Lo mismo sucede en una empresa. Cuando se va a desarrollar un proyecto, si bien es cierto que son los gerentes, los jefes, los que dirigen los proyectos, muchos de los buenos proyectos surgen de los colaboradores, cuando estos son sometidos a consideración de los demás departamentos, de las propias directivas o de los socios de las empresas. De ahí van surgiendo los pros y los contras de implementar determinado proyecto, pero también van perfeccionándose esos proyectos que lo que buscan es que esa empresa sea más productiva y obtenga mejores ingresos. Si bien es cierto, el beneficio económico va a ser para los dueños, para los socios, para los propietarios, ese beneficio también se va a ver reflejado para todos los colaboradores que trabajan en esa empresa. Entonces, la comunicación
es a través de la comunicación y en la confrontación de ideas. Cuando hablamos de confrontación, no hablamos de pleito, no hablamos de discusión, sino en ese sano intercambio de forma de pensamiento, cómo el hombre adquiere una conciencia de sí mismo, de sus capacidades y de sus limitaciones. Esto es importante que lo tomemos en consideración, que a través de comunicar a los demás cualquier tipo de situación que nosotros queramos implementar, vamos a adquirir conciencia de nosotros mismos, qué capacidades tenemos, pero también cuáles son nuestros límites. ¿Por qué? Recuerdo que en la clase anterior vimos que el hombre es un ser privilegiado porque se le dio la facultad de pensar, de razonar, de discernir, pero cada uno de nosotros tenemos nuestras propias habilidades, tenemos nuestras propias capacidades. Hay quienes son personas hábiles en una ciencia, hay quienes son hábiles en otra ciencia, en un oficio, en alguna tarea que se tenga que realizar. Y de esa cuenta nos hace sentido lo que estudiamos también en la clase anterior, que si bien es cierto, en derechos los seres humanos somos iguales, también tenemos diferencias. Es decir, imaginémonos que todos tuviéramos las mismas capacidades, las mismas habilidades, pues sería imposible que como sociedad pudiéramos subsistir, sobrevivir e incluso o avanzar, porque si todos tuviéramos las mismas habilidades y capacidades, no necesitaríamos unos de los otros. Pero eso es a través de ese pensamiento crítico que va desarrollando el ser humano, y cuando empieza con sus semejantes a confrontar ideas a través de la comunicación, pues nosotros mismos vamos verificando cuáles son nuestras propias limitaciones, pero eso no significa que una limitación vaya a detener el desarrollo de la sociedad. Todo lo contrario, con las limitaciones y las capacidades de cada ser humano se van uniendo esfuerzos para lograr objetivos comunes. Hay personas que son hábiles para las ciencias médicas y en esa rama se van a desarrollar. Hay personas que son hábiles para diseñar, para construir, y de esa cuenta se van a invertir su tiempo y ponerlo, su conocimiento al servicio de la sociedad para la construcción de puentes, de carreteras, de viviendas. Hay personas que son expertas en educación, van a contribuir para que la sociedad vaya avanzando y tenga conocimiento en las diferentes áreas. Entonces, la estructura social básicamente es esa integración de todos los seres humanos en donde cada uno hacemos nuestros propios aportes de nuestros conocimientos, de nuestras capacidades, pero no solamente es hacer el aporte, sino que logremos unirnos todos para lograr lo que la sociedad ha logrado hasta hoy en día. Si nosotros leemos historia, la sociedad ha avanzado en muchos aspectos, pero ha sido el producto de ideas de una persona que se ha materializado con el esfuerzo de un grupo de personas que han creído, que han aportado y que han construido esos proyectos. ¿Estamos claros hasta dónde vamos o hay alguna duda? Está bien, para mí está bien, no sé para el compañero. Muy bien. Sí, también todo claro, licenciado, gracias. Muy bien. Continuando con la estructura social, hay varios aspectos. Está claro, Liz, gracias. Muy bien, gracias. Hay varios aspectos que son claves para poder comprender la estructura social, objeto de estudio de la sociología. Y entre estos, pues, encontramos la sociabilidad, que la vamos a desarrollar un poco de una forma más específica en las siguientes diapositivas. La sociabilidad, la racionalidad y la libertad.
estos tres factores constituyen básicamente la esencia de la condición humana. Recordemos que el ser humano es ese ser capaz de pensar, de discernir, de decidir y también de transmitir y de comunicar lo que piensa. Pero para lograr entrar dentro de esa condición, pues los estudiosos de las ciencias sociales, los estudiosos de la sociología, establecen tres aspectos fundamentales. Uno, la sociabilidad. Dos, la racionalidad. Y tres, la libertad como un valor fundamental que tenemos todos los seres humanos. Veamos el primero. Y estos conceptos, pues, creo que los conocemos bastante bien porque estamos constantemente relacionándonos con ellos. Estos conceptos ustedes los pueden encontrar en el diccionario de la lengua española, pero es necesario que los ampliemos y que los discutamos. Primero hablamos de que son tres características o tres factores que debe tener el hombre para entrar dentro de lo que la sociología llama condición humana. Y el primero de ellos que vimos es la sociabilidad. ¿Qué es la sociabilidad? El diccionario nos remite a la cualidad de sociable. Y cuando vemos qué significa sociable, el diccionario nos habla de que es naturalmente inclinado al trato y la relación con las personas o que gusta de ellos. Nuevamente, retomemos el concepto de Aristóteles, que el ser humano por naturaleza es un animal social. Y eso cada uno de nosotros lo podemos analizar en todos los aspectos de nuestra vida, que naturalmente nosotros nos vamos inclinando al trato y la relación con los demás, con las demás personas. ¿Desde cuándo? Pues básicamente desde que nacemos. El hombre, me refiero a hombre y mujer, desde que nace, inicia ese proceso de integración social de forma primaria con su familia. El primer contacto va a ser con sus padres, luego con el núcleo familiar, con el núcleo social, y conforme va creciendo se va integrando a otros grupos sociales, como son los grupos escolares, algún club al que pertenezca, y luego al mundo laboral en donde se integra para ser productivo. Independientemente que haya personas que su futuro decidan realizar actividades en donde ellos van a emprender una empresa, pues no pueden dejar por un lado el hecho que necesitan tener ese contacto social con las demás personas. A mí me gustaría escuchar también de ustedes qué opinan en relación a la sociabilidad o a la característica de sociable del ser humano. ¿En qué aspectos de su vida ustedes consideran que el hombre es sociable y que el trato que tiene hacia los demás, pues aparte de ser necesario, es algo que nos gusta? Vamos a dejar el tiempo para unos 3, 4 compañeros que quieran participar en relación a esta primera característica que tiene el hombre para lograr la condición humana, la sociabilidad. Vamos a ver quién quiere participar. Vamos a ir dando la palabra por acá. A ver, Brandon Roche, ¿qué opina usted? Brandon Roche, ¿se encuentra presente? No está Brandon Roche. Muy bien, vamos a dar la oportunidad a alguien más. Carla Castellano. Carla Castellanos. Sí, licenciado.
Muy bien. ¿Qué opina usted acerca de esta característica del ser humano de la sociabilidad? ¿En qué aspectos de nuestra vida considera usted que aplicamos esta característica? En todo sentido, licenciado, Ajá, pero un poquito más específica. pues siempre tenemos que tener vida social, siempre tenemos que tener compañeros, sociabilidad, porque si no, el ser humano no sabría vivir sin tener contacto con las personas. Y fíjense que dice que el ser humano gusta de ellos. Por ejemplo, Carla, ¿a usted le gustan las relaciones sociales? Sí, bastante. Sí, porque es algo natural del ser humano. Muy bien, Carla, gracias por su participación. Muy bien, pero yo quiero que participen no en el chat, sino en... Buenas noches, licenciado. Hola, hola. Juan, es Juan, ¿verdad? Juan Loyo. Sí, a la orden. Bien. Solo que mi Cuénteme. cámara no mucho. Sí, permítame. Ahí estamos. Bueno, lo que usted acaba de decir, pues, nosotros, sinceramente, si no socializamos, no crecemos en todo aspecto. ¿Qué sé yo? En la vida laboral, en la vida religiosa, en todo, ¿verdad? Entonces, el ser humano de por sí, él solo no se desarrolla juntamente con los demás. Un poquito. Muy bien, Juan. Muy bien. Otras tres. Buenas noches, Lick. Hay más personas que estamos levantando la mano hace un ratito y por eso estamos esperando a que usted nos autorizara, pero creo que vamos a ir participando así Muy bien. como levantamos las manos. bien. Para mí, ¿verdad? Que la persona sea sociable es la manera es un avance para mí, ¿verdad? Porque es la manera de compartir ideas y pensamientos que tenemos, ¿verdad? Sobre lo que los demás opinan y también de ampliarlo, porque al final del día, cuando yo convivo o comparto con las demás personas, adquiero conocimiento sobre el mundo exterior y sobre las diferentes sociedades o las maneras diferentes de tratos que tienen las demás personas, ¿verdad? Y creo que todos somos necesarios y dependientes, porque quien diga que, soy antisocial, no me gusta hablar con nadie, pues creo que en algún momento de su vida miente, ¿verdad? Porque al final del día tratamos con nuestros papás, que también forman parte de una sociedad, ¿verdad? Y tratamos con amigos, que quizás solo tenga yo un amigo, sin embargo, creo que es necesario porque comparto esa idea con él, comparto mis sentimientos y emociones y es una manera de desahogo y también de adquirir conocimiento sobre el mundo exterior, ¿verdad? Muy bien, gracias, David. ¿Otras dos personas que participen en relación a este concepto? Si no, vamos a seguir buscando y vamos a ir dándola. Y fíjense que parte de la actividad que ustedes van a realizar como profesionales y que es necesario es que los abogados pues seamos sociables y sepamos comunicar nuestras ideas. Es un poquito complicado un abogado que no le guste hablar. A ver, Gladys Carrillo, ¿qué opina? Buenas noches, licenciado. Sí, yo opino que sí, para mí la sociabilidad es algo integral para nuestra vida y como usted menciona, sí, mientras uno sea un abogado tiene que ser social, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo vamos a pues desenvolvernos en cualquier juzgado o con los clientes incluso, ¿verdad? Pero sí, yo creo que en cada etapa de nuestra vida tenemos que ser sociables de hecho, desde que somos chiquitos hasta pues esta etapa. Muy bien, gracias, Gladys. Y la última persona que quiera opinar en relación a la característica de sociable que necesita el ser humano para lograr esa condición humana. Muy buenas noches, licenciado. Yo considero que la sociabilidad es el desarrollo para uno poder desenvolverse por medio del lenguaje, comunicación con las demás personas, para que así podamos tener un crecimiento como seres humanos, tanto en el ámbito profesional como en la familia, en todos nuestros entornos.
Muy bien. Gracias. Y efectivamente, con este pequeño ejercicio, lo que estamos ejemplificando es que en este grupo que es, en este grupo que somos estudiantes de sociología, somos un grupo en el que estamos conviviendo en sociedad. ¿Por qué? Porque estamos razonando, estamos pensando, pero estamos intercambiando ideas. Y no se trata de que le demos o no la razón, o que pensemos o no igual a los demás, sino que tengamos esa facultad y esa libertad de expresarnos, porque de los comentarios que cada uno de ustedes haga, pues eso va a nutrir el conocimiento que cada uno de nosotros vayamos realizando. Lo que pasa es que a veces en la clase somos un poco tímidos, pero yo sé que la mayoría somos seres que constantemente estamos compartiendo con los demás. No solo porque es necesario hacerlo, sino, como dice el concepto, porque nos gusta hacerlo, porque por naturaleza nos gusta tener esa relación con nuestros semejantes. Obviamente, como la sociología se encarga del comportamiento y de la evolución de la sociedad, es donde vamos a ir integrando otras leyes para que esa convivencia sea en armonía. Es decir, cuando nosotros compartimos con nuestros semejantes, siempre vamos a establecer límites para que esa relación de comunicación, de intercambio de ideas, se dé basada en el respeto, se dé basada en la comprensión y en la tolerancia, porque vimos en la clase anterior que, si bien es cierto, cada uno tenemos esa capacidad de pensar y de razonar, no es necesario que todos pensemos iguales, pero sí es necesario que tengamos esa capacidad de pensar y de respetar a quienes difieren en algunos conceptos que nosotros tengamos. Hay algunas personas que dicen que no hay que hablar de política o de religión. Yo considero que si alcanzamos un nivel de madurez en donde aprendamos a respetar a los demás, podemos tocar cualquier tema. El problema es que cuando se habla de política o de religión, ya entran conceptos de adoctrinamiento y de fanatismo. Y entonces es ahí en donde perdemos esa capacidad de tolerancia para respetar que hay alguna persona que crea en la religión católica y otro que cree en la evangélica. Podemos discutir sanamente sin que implique que entremos en una pelea. Lo mismo sucede con los temas políticos. Puede ser que haya alguna persona que su pensamiento sea hacia una ideología de derecha, de centro, de izquierda, que crea en determinado movimiento, que crea en otro. Pero esa es la democracia, pero también es parte de aprender a convivir en sociedad. Cuando se rompen esas normas de respeto, es cuando entran otras ciencias a regular ese rompimiento. Porque si en nuestro diario vivir nosotros perdemos la capacidad de tolerar y de soportar a algunas otras personas y ya rompe el esquema normativo, pues obviamente vamos a ser sancionados por la ley. Vamos a ver, Carolina Elizabeth y luego a Daniel Alejandro levantaron la mano. Buenas noches, licenciada y compañeros. Pues tomando en consideración lo que hablaba usted sobre el ser humano es un ser social. De hecho, el ser antisocial es una característica de un trastorno de personalidad porque va en contra de la naturaleza del hombre. Entonces, las personas que son antisociales no es, digamos, como que hayan llevado, me imagino, una vida como normal, sino que han tenido ciertos traumas o ciertas cuestiones que han vivido y por ello toman esa conducta. Muy bien. Daniel Alejandro. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos. Yo creo que
hay un factor importante que usted dijo, uno debe tener la capacidad, ser sociable para poder y tener conocimiento de los temas, porque no se va a meter uno a hablar, algo si yo no comparto es que un político hable de religión, porque no le va, y que un religioso hable de político, porque no se deben de mezclar, son dos cosas muy distintas y es uno de los problemas que hoy se da. De igual manera, cuando uno, por ejemplo, de las iglesias, ¿va? Digo yo, por ejemplo, se va a la iglesia, y yo en lo personal, a mí me gusta conocer varias doctrinas o religiones, porque me gusta aprender. He ido, por ejemplo, a iglesias mormonas, testigo de Jehová. Eso no quiere decir que yo venga, y si lo que me gusta ver, precisamente yo lo tomo como socializar y experimentar cómo son cada cultura y en qué se basan cada uno, porque al final, pues yo sí tengo un término, es el mismo Dios sirve, lo único que cada quien en diferente punto de vista y diferente manera. Es como el católico dice, o sea, tiene a Dios en su pirámide, más tiene sus santos. Ahora, si miramos al evangélico, tiene a Dios, más sin embargo se suscitan otras situaciones. Yo soy muy partícipe de ir a una iglesia grande, por primer lugar yo digo, y no es que yo antes decía, Allen, sos bien antisocial, no, Leo, porque no me gustan los chismes, Leo. En una iglesia pequeña se conoce medio mundo, y medio mundo se anda pelando. En cambio, en una iglesia grande vas a lo que querés ir, a aprender y a escuchar. Y le digo, siempre te retiras y no estás socializando con medio mundo, pero porque no, muchas veces hay personas para socializar, ya se comete, se infunden en otras cuestiones, ¿verdad? Por ejemplo, empieza, mira, fulano de tal no vino, que hoy no vino fulano de tal. Y digo yo, realmente, yo creo que para ser sociable es de llegar y decir, bueno, que le habrá pasado algo, ¿verdad? Entonces, ahí es mi manera de compartir. Entonces, por ejemplo, el político viene y dice, yo promete, y dice, que yo en el nombre de Dios, y digo yo, qué error. Porque muchos vienen y dicen, porque cree en Dios, y yo creo en Dios, lo va a hacer bien. Entonces, ahí es donde uno debe tener mucho cuidado, porque el socializar, ¿qué es lo que vamos a socializar? Yo recuerdo en una cierta ocasión, yo fui vendedor en un mercado, y yo vendía refrescos. El hermano del dueño de la venta de refrescos me decía, ofrece vos porque a mí me da vergüenza, me dijo. Y yo así como que, está bien, le dije. Y hace unos 4 años aproximadamente yo lo encontré y le digo, ¿qué es de tu vida? ¿Cómo te va? Le digo, bien, me dijo. ¿Y a qué te dedicas? Le digo, ¿qué te especializaste? Me dijo, ¿te acuerdas que mi papá era bodeguero de tal empresa? Sí, le dije, pues yo me quedé en lugar de mi papá, me dijo. Y yo me quedé extrañado, le digo yo, y me dice, ¿y vos? Me dijo, le digo, pues trabajo en ventas de repuestos, le digo. Entonces yo recuerdo mucho cuando empecé con el hermano de él, porque él le daba vergüenza vender. A mí no me dio vergüenza vender refrescos, y hablamos de refrescos a 50 centavos, ¿ves? Entonces ir a un mercado y ir a ofrecer y vender es parte también como que socializar, perder el miedo, porque muchas veces tenemos a la que van a decir, y si no me compran o algo. Entonces, de igual manera, entramos en un tema de decir, alguien, mire, hablemos de la Biblia, pero si uno no conoce, entonces va lejos de socializar, va a ir a hacer el ridículo, y muchas veces uno ya no va a querer volver a tocar el tema o entrar para poder socializar. En mi punto de vista, licenciado. Muy bien, gracias, Daniel. Bueno, ya vimos entonces que coincidimos en el concepto de sociable para la condición humana. Y el otro concepto que vimos es la racionalidad. De la misma forma es el diccionario de la lengua española la que nos remite a la cualidad de racional. Y racional dice que es perteneciente o relativo a la razón o conforme a la razón. Es decir, es esa capacidad de pensar para establecer qué cosas son convenientes y cuáles no. Entonces, como seres humanos se nos pueden presentar diferentes escenarios en donde vamos a incorporar este componente, el componente de la razón. Y la razón está enfocada a las capacidades mentales, a las capacidades que tiene el ser humano para poder intercambiar ideas, para obtener conocimiento y también para establecer conclusiones. Es decir,
Esto va integrado a la característica anterior, en donde a través de la comunicación, del intercambio de ideas, podemos ir aterrizando en aspectos concretos que van a llevarnos al desarrollo como sociedad. Y que conste que los términos sociable, el término de racional, lo podemos entender de manera amplia y de manera estricta. El ejemplo que ponía el compañero Daniel, él decía, hay personas que son tímidas para realizar determinadas acciones. Esa es una característica de la personalidad o del carácter, si ustedes lo quieren saber, pero aun cuando existamos personas que somos un poco más tímidas y que haya personas que sean más extrovertidas, no significa que vamos a estar fuera de la esfera social, porque de una o de otra manera el mismo entorno va a hacer que nos integremos y que de acuerdo a nuestra propia personalidad vayamos realizando nuestros aportes de acuerdo a nuestra misma forma de pensar, de razonar y de comportar. Entonces, la segunda característica de la condición humana es la racionalidad. Y luego vimos que la otra es la libertad. Y básicamente la libertad dice que es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra. Y también de no obrar, pero nos da una conclusión que es la que nos va a hacer esa conexión con las ciencias del derecho, la sociología con las ciencias del derecho. Dentro de la condición humana, que es campo de estudio de la sociología, en donde somos seres sociales, en donde tenemos la capacidad de razonar y tenemos libertad, entran otras ciencias para regular ese tipo de conductas, porque la libertad efectivamente es esa capacidad, esa disposición que tenemos todos los seres humanos de hacer o no hacer alguna cosa, de obrar o dejar de obrar. Pero lo que debemos de tener conciencia es que por cada cosa que hagamos o dejemos de hacer, vamos a ser responsables de nuestros actos. Alguna responsabilidad va a llegar más allá de aspectos personales, de aspectos morales, y va a trascender a la esfera jurídica, porque la libertad en un concepto sociológico y en un concepto legal no es un concepto absoluto, es decir, siempre va a tener límites. ¿El ser humano es libre por naturaleza? Sí. ¿Qué podemos hacer? La misma ley nos establece que podemos hacer todas aquellas cosas que no prohíba la ley. Cuando ya existe una prohibición expresa, hasta ahí llega nuestra facultad de la libertad. Y siempre va a estar relacionada con que los límites van a estar impuestos a no atropellar el derecho de las otras personas. ¿Tenemos libertad de conducirnos libremente por la calle? Sí, tenemos libertad de hacerlo. Lo que no tenemos derecho es de atropellar algún derecho de otra persona. ¿Tenemos libertad de pensamiento? Sí, tenemos libertad de pensamiento. ¿Tenemos libertad de expresión? Sí, tenemos libertad de expresión. Pero ¿cuál es el límite a la libertad de expresión? Si nuestra expresión ya va enfocada a una calumnia, a una difamación, hasta ahí llega nuestra libertad, porque una calumnia, una difamación, obviamente va a conllevar para nosotros algún tipo de consecuencia jurídica de la persona de la que nosotros nos expresemos. Está en su derecho de denunciarnos y de presentar una querella para que nosotros o probemos lo que estamos afirmando o seamos castigados por lo que no podamos probar de lo que estamos diciendo de una persona. En nuestra propia familia, en nuestro propio hogar, existe la libertad, pero también existen límites. Tenemos libertad de salir, tenemos libertad de trabajar, tenemos libertad de comer, tenemos libertad de divertirnos, pero
todo dentro de una normativa. ¿Y cuál va a ser esa normativa? La propia normativa interna que impongan en nuestro hogar o que nosotros ya como responsables de un hogar impongamos, y las propias limitaciones que nos va a imponer la sociedad en nuestro desenvolvimiento diario en cualquier tipo de acciones. Entonces, este concepto sí es bastante importante porque si bien es cierto, la libertad es un valor humano que está garantizado por la propia Constitución Política de la República de Guatemala, es un valor que no es absoluto, es un valor también relativo, porque para una persona que infringe la ley, ¿cuál es una de las primeras medidas de coerción que se le imponen de acuerdo a la gravedad del delito que haya cometido? ¿Alguien que nos ayude? La privación de su libertad. La privación de su libertad. Entonces, alguna persona podría decir, la ley se contradice porque la ley dice que me garantiza mi libertad, pero ahora, aun cuando no han probado que soy responsable de, por ejemplo, haberle dado muerte a una persona, me están quitando esa facultad, que es una facultad natural y que es un derecho inherente al ser humano. Pero en este aspecto ya entran la valoración de bienes jurídicos tutelados. Un juez, ¿qué es lo que va a hacer? Va a valorar qué pesa más, si la libertad de una persona o que esta persona posiblemente sea responsable de haberle quitado el valor de la vida a otra persona. Entonces, en nuestra vida nosotros debemos de ser siempre de un pensamiento moderado, sin llegar a los extremos, porque tengamos presente que en la vida del hombre nada es absoluto, todo es relativo. Tenemos libertad de trabajar, tenemos libertad de producir, tenemos libertad de hacer fortuna si queremos, sí tenemos libertad de hacerlo. ¿Dónde va la ley a imponernos los límites? Bueno, cuando ya alguna persona empieza a tener un progreso económico, pero ese progreso está relacionado con la comisión de hechos ilícitos. Por ejemplo, una persona vinculada al lavado de dinero, a las estafas, al narcotráfico, a integrar alguna estructura criminal que se dedique a obtener dinero de manera ilícita. Hasta ahí llega su libertad de producir, porque esa producción de dinero ya sale dentro de la normativa legal, y aun cuando él alegue que es producto de su esfuerzo, la ley no solamente lo va a sancionar con penas privativas de la libertad, sino que también le va a despojar de todos esos bienes o esa riqueza que haya obtenido de manera ilícita, y ahora a través de los procesos de extinción de dominio, eso va a llegar a ser de beneficio para las instituciones que luchan en contra de estos flagelos. Entonces nos quedan claros cuáles son los conceptos, los tres conceptos esenciales de la condición para que el ser humano pueda alcanzar Sí, licenciado. Muy bien. Sí, Sociable, razonabilidad y por último la libertad. Ahora vamos a ver cuáles son las teorías de la estructura social. La primera es el funcionamiento estructural. El autor de apellido Brown es un antropólogo social británico, y en el concepto de estructura social, su enfoque lo relacionó con el concepto de función. ¿A qué nos referimos con el concepto de función? Bueno, de acuerdo a este autor, los componentes de la estructura social tienen funciones indispensables entre sí. La existencia continua de un componente depende de los otros. Es lo que hemos estado discutiendo durante la clase. Que cada uno de los integrantes de una sociedad, de acuerdo a esta teoría,
en donde tenemos funciones específicas, tenemos que integrarlas para que podamos lograr los objetivos comunes que como sociedad buscamos. Por eso ahí dice que la existencia continua de un componente depende del otro. Si no se da esa correlación de componentes de la que habla el autor, no se van a lograr los objetivos de bienestar que busca el ser humano. Esto en relación a la teoría del funcionalismo estructural. De esa cuenta, para la sociedad, para la existencia de la sociedad en su conjunto, se considera que todos los integrantes de la sociedad debemos de actuar de manera articulada. Él lo define como una forma de relación integrada y orgánica. Integrada porque cada uno hacemos nuestros aportes para armar ese rompecabezas de ideas, de objetivos, de tareas y de funciones, y orgánica porque debe haber una organización. Es decir, en todo proyecto, en todo plan de desarrollo, siempre debe haber una organización, una separación y delegación de funciones para que cada uno haga lo que le corresponde y se pueda lograr el fin que como sociedad buscamos. Esa es la teoría del funcionalismo estructural. Hay otro sociólogo de apellido estadounidense que se llama Talcott Parsons, y para él la estructura social era esencialmente normativa, es decir, consistía en patrones institucionales de cultura normativa. Esto tiene una relación directa con las ciencias del derecho. Dicho de otro modo, el comportamiento social se ajusta a las normas, valores y reglas que dirigen el comportamiento en situaciones específicas. Si nos damos cuenta, la sociología en el campo de estudio de nuestra materia, siempre la vamos a relacionar con las ciencias del derecho, porque desde el punto de vista de este autor, la estructura social necesita un marco normativo en donde va a haber un funcionamiento institucional con cultura normativa. Eso sucede en Guatemala, en donde tenemos bien definido nuestro marco jurídico, en donde de la Constitución emanan todas las leyes ordinarias que van a regular cada una de las actividades, de las acciones que desarrollamos en sociedad. Luego está, después de la teoría del estructuralismo funcional, están las teorías de clase y poder. En sociedades complejas, las desigualdades definen diferentes estratos o clases, eso es innegable, que van formando el sistema de estratificación o de estructura de clases sociales. Y les decía que es innegable porque en las sociedades complejas, en donde podemos integrar la misma sociedad guatemalteca, pues existen diferentes clases sociales. Ciertas normas en una sociedad pueden establecerse no debido a un acuerdo general sobre su valor moral, sino porque son impuestas a la población por aquellos que tienen el interés de hacerlo y el poder de llevarlo a cabo. En las teorías de clase y poder, este argumento se ha generalizado. Las normas, los valores y las ideas se explican como el resultado de las desigualdades de poder entre grupos de interés. Y esto pues tampoco es un hecho que podamos negar. Los grupos que ostentan el poder van a imponer todas o van a tratar de imponer todas aquellas, todos aquellos lineamientos en donde
primariamente lo que busquen es su beneficio, y para poder llevarlo a cabo, pues hacen uso de otras herramientas como son las ciencias políticas. No sé quién levantó la mano por ahí. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches. Hola, Esto Daniel. esto que usted explica me recuerda un poco a lo que acabamos de ver de las desigualdades, donde los países que tienen la hegemonía son los que ponen las reglas del juego en los sistemas económicos, por ejemplo, que genera desigualdades con los países en vías de desarrollo y los países subdesarrollados. Muy bien, efectivamente. Y como les decía, en esta teoría de la teoría de clases y valores, si a través de quienes dirigen el país no se logra regular esta situación, cada vez las diferencias van a ser más marcadas en la sociedad y se pierde el objetivo que se busca, el lograr la igualdad entre los seres humanos. Luego está la teoría del estructuralismo, que estudia las regularidades implícitas e inconscientes de la expresión humana, es decir, las estructuras inobservables que tienen objetos observables sobre el comportamiento en la sociedad y la cultura. Esto como ejemplo, para entenderlo de mejor manera, está la estructura implícita de los sistemas de parentesco, los mitos, las costumbres de cocinar o de comer, que son propias de cada cultura. Luego tenemos que la diferencia crítica entre la teoría de la estructura social y el estructuralismo es meramente de enfoque. La estructura social utiliza métodos empíricos, es decir, métodos de observación, para llegar a generalizaciones sobre la sociedad, mientras que el estructuralismo utiliza un análisis subjetivo, interpretativo, fenomenológico y cualitativo. La mayoría de sociólogos o de estudiosos de esta ciencia prefieren el enfoque de la estructura social y consideran que el estructuralismo como tal tiene más un enfoque filosófico, más compatible con las ciencias sociales. Esas son las teorías que han surgido a lo largo de la historia: la teoría del estructuralismo social, la teoría estructural y la teoría de clases y de poder. Pero las tendencias recientes en relación a la teoría de la estructura social, pues actualmente están enfocadas en la investigación de la estructura social y sigue objetivos limitados pero prácticos. ¿En qué se enfoca? Se enfoca en el desarrollo de teorías, de leyes, de generalizaciones, de cálculos y métodos que dan cuenta de las regularidades estructurales de la sociedad. No están interesados en demostrar las regularidades estructurales ilimitadas en la sociedad, entre estas la rutina lingüística, la permanencia de las fronteras nacionales, la estabilidad de las prácticas religiosas o la durabilidad de la desigualdad de género o desigualdad racial. Esas son, digamos, las tendencias recientes. Son tendencias que van buscando un poco más el aspecto práctico. Entonces, creo que por el tiempo vamos a dejar hasta acá. Voy a tratar de enviar de una vez a Miguel Ángel hoy esta presentación para que se las comparta y para la evaluación que vamos a tener, si Dios permite, el otro viernes, básicamente nos vamos a basar en creo que son 3 presentaciones las que ustedes van a tener. Repásenlas, estudien las notas que han tomado en clase y pues tengan a mano su constitución, porque de repente viene tal vez alguna pregunta en relación a algunos artículos constitucionales que leímos. Sí, Beatriz. Gracias, licenciado. Solo quisiera saber cuánto va a durar su examen. Dura 1 hora, ¿verdad, Miguel Ángel? Sí, el día del examen es 1 hora con cámaras encendidas. Igualmente, las instrucciones la publicaré en Classroom. Muy bien. Gracias. Entonces,
como aún nos queda una clase, vamos a ver si mañana nos da tiempo de hacer un repaso o de hacer una hoja de trabajo. Oportunamente se los vamos a comunicar y espero que el contenido que hayamos visto hasta ahorita haya ido quedando claro para que puedan obtener una nota satisfactoria. Así que les deseo a todos muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos y primeramente los veo en la clase del día de mañana y posteriormente pues nos vemos el día del examen. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche.